Y nosotros vamos a tener un par de clases que vamos a ir en esta dirección. Este es el árbol del Baal Shem Tov. La pregunta que yo hice en la invitación es, ¿cómo puede ser que un movimiento en 50 años, sin tecnología, sin teléfono, sin casi nada de lo que para nosotros es inmediato, conquistó el espíritu de los judíos en 50 años? Este es el árbol del Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov está aquí, y estas son todas las ramas en las que se fue diversificando el movimiento hasídico. Tengo que sacar esto de aquí porque ahí está. Eh, es interesante que esa pregunta la vamos a ir respondiendo a medida de que vaya avanzando la clase. Pero la última pregunta que vamos a tratar de responder es una pregunta más crítica. Si es que el Baal Shem Tov existió en verdad o no. ¿Sí? Si es que el Baal Shem Tov existió o no. Es una pregunta que no solo yo la formulo, sino que los estudiosos la han formulado y que han tratado de responder. Entonces, el roadmap de todo el ciclo va a ser qué es el hasidismo, cuál es la figura del Baal Shem Tov. Vamos a leer una de las pocas cartas y uno de los pocos documentos que el Baal Shem Tov dejó, se llama Igeret Aliyat Neshama. Para aquellos que saben hebreo, Igeret quiere decir carta, Aliyat Neshama, el ascenso del alma. Él cuenta cómo fue que ascendió hasta encontrarse con el Mashiach. ¿Y qué pasó en ese momento? Es una carta que él le manda a alguien y es él, posiblemente hay dos textos que quedaron de él escritos de puño y letra, y este es uno de ellos. Y por último, vamos a ver textos sobre el Baal Shem Tov, cómo los discípulos y los seguidores contaron la historia del Baal Shem Tov y los cuentos que se contaron de él. O sea, vamos a estar hasta fin de año más o menos. No, vamos a armarlo en un par de clases para ir avanzando. Lo que vamos a ver hoy es algo más acotado, que es el hasidismo, cuáles son los antecedentes históricos, el motivo y la forma en que creció, y por último vamos a tratar de ver algo del Baal Shem Tov y sus oponentes. Y con eso vamos a terminar. El material que yo les mandé, que espero que todos tengan a mano, todos seguramente han leído, son 3 documentos históricos. Son 3 documentos que tienen que ver con un libro maravilloso que se llama Los judíos en el mundo moderno, que recopila, miren, son como 700 páginas de documentos, documentos de todo tipo. Acá no hay opinión, sino que cuenta cosas históricas. Por ejemplo, contaba más temprano una carta que escribieron desde Surinam para traer a judíos, ¿sí? O la carta que escribió Napoleón para invitar a los judíos al Sanedrín de París. Todas cosas históricas, ¿no? Que aquí están como fuente de trabajo, están traducidas, obviamente, y habla de los fundadores del sionismo, habla de los antisemitas más famosos, habla de todo lo que nosotros conocemos. En definitiva, lo que vamos a tratar de ver en esta primera clase es muy introductoria acerca del hasidismo, de por qué ha crecido, por qué fue tan exitoso, y después entender la figura del Baal Shem Tov, que para algunos históricamente es un gran revolucionario, y los estudios contemporáneos lo ponen como un signo de pregunta, ¿sí? Y vamos a ver por qué con documentos históricos. Esto no es lo que yo creo y lo que me gusta, sino documentos históricos. Bien, la pregunta dije, ¿cómo y por qué logró el movimiento jasídico conquistar el alma de los Yehudim solo en 50 años? Hoy en día el movimiento jasídico es un movimiento muy diverso. Para que ustedes tengan idea, estamos hablando desde Satmer, Chabad Lubavitch, Rabbi Nachman, la Hasidut más importante en Israel, o una de las más importantes, es la Hasidut de Gur, del Rebbe de Gur. Hay Hasidut más chicas, hay Hasidut que tienen cientos, otras miles, otras 10 miles, otras cientos de miles, y otras son Hasidut más pequeñas. Una de los últimos grandes Rebbe es el Rebbe
de Slonim, que es una Hasidut que empezó en Slonim, que si no me equivoco es por Ucrania, y su último gran maestro es el que escribió Netivot Shalom, un libro maravilloso que se llama Las sendas de la paz, y es una interpretación de Torá muy, muy bella. Em, lo interesante es que algunos críticos dicen que el movimiento jasídico empezó como un movimiento muy creativo y revolucionario y llegó a una meseta. Los estudiosos, no traje un libro que es así gigante, que salió en el año 2020, que aquellos que estudiaban conmigo en el seminario saben la alegría que me causó cuando me llegó ese libro. Es una nueva historia sobre el hasidismo. Ellos hablan de 4 etapas: el nacimiento, la estabilidad o el crecimiento. Hablan de la Shoah como un tiempo donde muchos de los rebes jasídicos desaparecieron con sus cortes, ¿sí? Muchos fueron diezmados y cómo algunas de las cortes renacieron posteriormente, casi de forma milagrosa. Hay un descendiente de uno de los que estaba en la mesa del Baal Shem Tov que dice: hoy hay Hasidim, pero hay poca Hasidut. ¿Se entiende la diferencia? Hay personas que viven, visten y actúan como Hasidim, pero el concepto de la Hasidut es un concepto que ha desaparecido. Esto no es algo nuevo en la Hasidut. Rabbi Nachman, que es el bisnieto del fundador, él dice: yo vengo a nuevamente a hacer renacer el espíritu hasídico de mi abuelo, de mi bisabuelo. O sea, es un tema cíclico. Cuando los movimientos crecen y llegan a un momento de estabilidad, también hay un proceso de declive, de decaimiento, ¿sí? En especial algunos sostienen que el movimiento de decadencia del movimiento jasídico empezó cuando se formaron las cortes rabínicas, en las que, además de acumular hasidim, también se acumulaban bienes y un padre heredaba la corte rabínica a su hijo. ¿Sí? Uno puede darle a su hijo sus libros, pero no le puede dar su conocimiento. Esa es la diferencia. Uno puede darle una educación al hijo, pero el carisma no se transmite, no se comparte. Entonces ahí empezó, de acuerdo a algunos estudiosos, el problema del movimiento hasídico. Es así. El Baal Shem Tov, estamos hablando de la primera mitad de los años 1700, después viene el momento de crecimiento y estabilidad, y la primer corte rabínica como tal es la corte de Chernobyl. Chernobyl, la ciudad de Chernobyl que todos conocemos, el rebe de Chernobyl, el primer rebe de Chernobyl, era uno de los más jóvenes alumnos de Magid de Meserich y algunos dicen que del Baal Shem Tov. Estamos hablando de fin de 1700, comienzo de 1800, ahí empieza también, si bien una etapa de consolidación en algún aspecto, también para otros de decadencia. Cuando tú hablas de, Fuerte. Cuando tú hablas de corte, Sí. en el fondo está el rebe y es como un reinado. Muy buena pregunta. Cuando hablo de corte, es una corte al estilo de los nobles polacos. Muchas veces no se llama en hibrid corte, sino se llama Hatzer. Hatzer quiere decir patio, pero las cortes hasídicas, si ustedes fueron alguna vez a Williamsburg, en todos lados dice Hatzer Vishnit, Hatzer tal y tal. Utilizan esa palabra. Y hay un rebe que a veces es hereditario o no. Por ejemplo, hay Hasidut, que hay dos que disputaron el, el mando, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Y tuvieron dos rebes. No, no voy a entrar, eso sería un tema de sociología de Hasidut que es fascinante, pero no nos permite avanzar. Pero es un rebe que tiene una corte. Una de las cosas, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, es que el rebe se encargaba también del bienestar material de su Hasidim, ¿sí? No solamente de su bienestar espiritual, sino del bienestar material. Por ejemplo, Rabbi Nachman, ustedes saben que murió muy joven, murió a los 38 años en 1810, cuando acá se estaba declarando la independencia. Rabbi Nachman moría de tuberculosis
Y en la halajá dice que uno puede volver a casarse cuando enviuda, ¿después de cuánto tiempo? Es una discusión, ¿es un año o 3 festividades? Porque 3 festividades pasan un año. A no ser que uno tenga niños pequeños, dice la halajá, y necesite alguien que se ocupe. Rabbi Nachman se casó antes del año por segunda vez y la discusión es por qué se casó. Algunos académicos dicen sí, tenía niños pequeños, otros dicen no, el Rabbi Nachman no tenía habilidades de gerenciamiento de su corte rabínica, entonces necesitaba a alguien que era la Rebbetzin, que ella era la que administraba su corte, entonces necesitó a alguien que prontamente, ¿por qué? Porque no es solamente impacta en su vida y en la vida de sus hijos, tiene un montón de personas alrededor que están, lo voy a decir delicadamente, sustentados por esa corte. Y si no lo sustenta esa corte, ¿qué hacen? Se van a otra. Se van a otra. En un mundo donde hay competencia de rebes, como lo hubo el mayor tiempo de competencias de los rebes hasídicos en el Hasidut de Polonia fue entre guerras, de las 2 guerras mundiales. Fue un momento muy importante porque nosotros todavía tenemos la idea del shtetl y todo eso. Los grandes rabinos se fueron a Varsovia y en una misma cuadra podía haber shtíbalas, que son las sinagogas de los rebes, de diferentes cosas, y uno podía optar, a tal punto que hay un historiador contemporáneo de la Hasidut polaca que dice, utiliza un concepto que a mí me pareció genial, que se llama Hasidut a la carta. ¿Sí? Entonces, uno podía ir en la semana a rezar un rebe, en Shabbat a la noche a otro, Shabbat a la mañana y hacer Sudash Lishit en un tercer rebe, iba al que más le gustaba. Es como en Santiago, que uno puede ir a todos lados en el mismo momento. Eso tiene sus cosas positivas, pero también tiene la construcción comunitaria, es más competitiva. Y ya en Varsovia dicen eso, que era una situación de ese tipo. Entonces la corte rabínica es eso, porque la corte rabínica provee de educación, de sustento, y hay que mantenerla. Hay toda una serie de formas de recolectar, de Gabaim, que se encargan de sostener la comunidad. Uno de los que tiene el sistema, que tenía y tiene el sistema más perfecto de eso, fue la Hasidut de Lubavitch. El primer rebe de Lubavitch tenía una organización que, por ejemplo, permitía en algún momento determinado que sus Hasidim lo vean una sola vez al año. Si vos ya fuiste a la entrevista privada con el rebe, no podés volver a no ser que tengas una crisis terrible. Y él dispuso en algún momento un Shabbat al año para que vengan los que ya habían estado, perdón, un Shabbat al mes los que ya habían estado y 3 Shabbatot para las nuevas. ¿Por qué? Porque quería seguir creciendo. Y tenía un sistema en cada ciudad que para poder llegar a verlo a él tenías que pasar por los supervisores de las ciudades y ellos proveían imagínense el gerenciamiento de esto, ¿no? Proveían el alojamiento y la comida cuando llegaban a la ciudad. O sea, hay una organización detrás muy, muy importante. ¿Estamos? ¿Viste? Como me expandí en tu pregunta. No, las mujeres es otra, en general. Ahora hay una revisión, hay algunas personas que están escribiendo sobre el rol de la mujer en el mundo rabínico jasídico, un rol, ya lo dije, administrador y qué sé yo. Ah, eso es la halajá, eso es halajá en general. Sí, sí, además la mujer tiene otro motivo para esperar, para diferenciar si está embarazado de uno o de otro. Lo mismo pasa con el get. Hay que una cantidad de días que tienen que pasar desde que se entrega el get para. No había test de embarazo ni otras cosas, ¿no? Bien, hay un contexto histórico que los académicos tratan de entender cuál fue el clima de base para que el hasidismo ocurra. Esto es lo que nos enseñaron siempre, esto es así, pero las nuevas tendencias de estudio del hasidismo están mostrando otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hay 2 académicos en especial que dicen, antes mirábamos el fenómeno hasídico muy desde adentro.
Ahora hay dos académicos, uno se llama Glenn Dinner, que dice, ¿por qué no hacemos un escalón más arriba y vemos qué pasaba en la sociedad de alrededor? Y él muestra cómo en la sociedad alrededor había fenómenos parecidos a los que pasaban en la sociedad jasídica. Por ejemplo, él es uno de los que dice, nosotros tenemos la idea de que los judíos y los no judíos estaban separados totalmente. Y él muestra cómo había fluidez, había interconexión, más de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Bien, los presupuestos históricos, de acuerdo a los estudiosos tradicionales, son la masacre liderada por los cosacos, por Smenlinsky, de Ucrania y Polonia, ¿sí? Todos los que fuimos al Shule, todos los que estudiamos alguna vez, escuchamos hablar de cómo los cosacos mataban a los judíos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Hay desesperanza, hay temor, no hay perspectiva de futuro, ¿a dónde nos vamos? ¿Sí? Es un tiempo de crisis interna profunda, de crisis de liderazgo, de crisis de expectativas, etcétera. Eh, Ustedes saben que cuando hablamos de Polonia, en algún momento, Polonia es gigante, está unida casi a los países bálticos, ¿sí? No hablamos solamente de lo que hoy es Polonia. Y Polonia ha tenido diferentes recortes en diferentes guerras, por un lado los alemanes, por otro lado los rusos, y hay dos repúblicas polacas, hay dos momentos determinados que se llaman repúblicas polacas, y los judíos siempre estaban en el medio, ¿sí? Durante la época soviética nosotros veíamos a Polonia como un país atrasado, pero hoy aquí tenemos a alguien que en Varsovia vive tu hija, y es un país que uno no puede creer, yo no estuve todavía, pero es impresionante la intelectualidad que había. Para el mundo judío, Varsovia en algún momento era como Nueva York, ¿sí? Había 3 millones de judíos en Polonia, uno se sentaba en un café en Varsovia y contaba uno, dos, tres, uno de los tres era judío, ¿sí? Es una presencia muy importante. Entonces, eh, se acusaba a los judíos de aportar a los enemigos. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Shmot? No vaya a ser que venga un rey de afuera y se nos unan en la guerra. Bueno, lo mismo. Declinación del conocimiento judío, esto es muy importante. Para ser miembro de esta tribu hay que conocer. Yo estoy muy obsesionado en escribir, ya me escuchó Gerardo hablar de esto. ¿Cuál es el currículum mínimo que un judío tiene que conocer? Ustedes saben que en el mundo griego hay un concepto que era paideia. Un buen griego tenía que atravesar la paideia, que era toda la formación que tenía que tener. ¿Cuál es la formación que los judíos tenemos que tener? Hay un nombre que todos lo conocen, que es Talmud Torá. Talmud Torá no es la escuela de Bar Mitzvah. Talmud Torá era el concepto de educación, pero hoy en día, ¿cuáles son los libros que un judío tiene que conocer? ¿Cuáles son los textos? ¿Cuáles son las conversaciones de las que tiene que participar? Aquí lo que dice es que parte del problema es que los judíos perdieron conocimiento. Vieron que en las películas dice cualquier relación con la realidad es casualidad, ¿no? El tema del conocimiento judío es muy importante. El pueblo judío es un pueblo de interpretación, de argumentación. Si nosotros no conocemos, al final los más exaltados y los que gritan más parece que son los que tienen razón. Y la tradición judía es una tradición de estudio. Durante mucho tiempo el ideal fue el Talmid Jajam. Talmid Jajam quiere decir el estudioso. Hay dos versiones de qué quiere decir Talmid Jajam. Una es un estudioso, un alumno sabio, o hay una versión más sutil que es un alumno de un sabio. O sea, uno no tiene la sabiduría por sí mismo, sino porque estudió con alguien antes. Y es un concepto interesante. Bien, asimismo, declinación del conocimiento en Polonia, pero crecimiento del conocimiento en Lituania como centro académico. Ustedes saben que hoy en día uno puede decir, hay un judío que es Polish, hay un judío que es Galizianer, hay un judío y hay un Litvak, ¿sí? El conocimiento de Lituania en especial
un conocimiento talmudista. Vilna, donde estaba el Gaón de Vilna, es un centro talmudista y es un centro refractario a las ideas hasídicas. Vamos a llegar ahí. Y hay dos elementos que son muy importantes, que nosotros no tenemos en cuenta porque somos lejanos. Son dos personajes que se autodenominaban como Mesías, que crearon en el pueblo judío una crisis. Los más, no son los únicos. Shabbatai Tzvi y Jacob Frank. Shabbatai Tzvi estaba mejor organizado porque él tenía un lugarteniente que se llamaba Natán de Gaza, y Natán de Gaza hacía algo genial. Era su representante de relaciones públicas. Llegaba a una ciudad y decía: dentro de unos días va a venir Shabbatai Tzvi, que hace milagros, que hace esto. Entonces, cuando llegaba Shabbatai Tzvi era un rockstar. Todos querían verlo. Cuando Shabbatai Tzvi termina convirtiéndose al Islam por un tema teológico, no lo voy a explicar ahora, a lo mejor podemos estudiar Shabbatai Tzvi más adelante. Si seguimos así, vamos a estudiarlo cuando tengamos 90 años cada uno. Pero bueno, va a llegar. No es porque es tonto que se convierta al Islam, tiene que ver con su teología. Eh, las comunidades en donde había estado Shabbatai Tzvi entraron en crisis. Imagínense, uno recibe a alguien como el Mashiach y de repente este termina convirtiéndose al Islam. Uno queda, voy a usar un término que no es de mi vocabulario, es más de vocabulario de Andrés, queda en offside. ¿Sí? ¿Saben saben lo que hacían en esas sinagogas? ¿Ustedes saben lo que es el Pincás? Pincás cuando íbamos a la escuela era el boletín, ¿sí? Pero el Pincás es el acta de las comunidades. Arrancaban de las actas todo lo que tenía que ver con Shabbatai Tzvi porque tenían vergüenza. Y el otro es Jacob Frank, que también es algo así. Entonces, después de la muerte de ellos, y es interesante tenerlo en cuenta, porque una de las acusaciones que se le hacen a los Hasidim es que son partidarios de Shabbatai Tzvi encubiertos. Aunque, déjame terminar esto, para no olvidarme. Aunque hay otra teoría que dice, no, gracias a ellos el shabbataísmo no creció. ¿Se entiende? Moishe, fuerte para que te escuchen También en la casa. especialmente el Shabbatai Tzvi, también se da en el contexto que tú explicaste anteriormente, el miedo de los judíos, la promesa que hacía Shabbatai Tzvi. Muy bien, va a llegar la redención, ya llega, y no llega, y encima se convierte al Islam. Los judíos dicen, claro, en Argentina se dice como Adán en el día de la madre, ¿sí? O sea, quedan marcando ocupado, quedan desesperados. Eh, es interesante el personaje este, no vamos a profundizar más, pero crea una crisis muy grande. Que está con comunidades judías, sino que se mueve con, con los políticos de la época, con las personas del No, él poder. terminó siendo rehén de un sultán o una cosa así, pero nunca lo mató, lo mandó a una isla y ahí él terminó sus días, pero crearon otra secta. Es bien complejo. Nosotros todo lo que conocemos inicialmente del hasidismo desde el punto de vista intelectual es producto de, pobres los que están en casa, bueno, tienen el PowerPoint, de dos figuras centrales en el pensamiento judío del siglo XX. Uno de ellos es esta persona que es de la familia, Gershom Scholem, y el segundo es Martin Buber. Son las dos personas que sentaron las bases para el conocimiento del pensamiento hasídico. Uno de ellos, los dos de ellos participaban del proyecto Brit Shalom, que un pariente de la familia Simonson participó. Un movimiento político que pensaba en algo que hoy sabemos impracticable, que es hacer un Estado binacional en Israel en ese momento Palestina. Los dos hicieron aliyá, Buber y Gershom Scholem. Hay una biografía de Scholem que es impresionante, que lo invitan a él en nombre de la Universidad Hebrea a rescatar los libros post-Shoah. Y su necesidad estuvo no sé cuánto tiempo tratando de rescatar los libros,
los libros que no tenían dueño. ¿Y quién se quedaba con esos libros? Él creía que todos los libros tenían que ir a Israel y tenía miedo que se los queden los países que estaban donde estaban los libros. Entonces al final se dio que parte se vaya a Estados Unidos, lo que sea, por lo menos para que no quede en los lugares de la masacre. La pregunta es, si hay dueño de los libros, estamos hablando de comunidades, por ejemplo, o colecciones privadas. Hoy en día ya la gente no le da tanta importancia a los libros, pero los libros eran fuente de conocimiento, de honorabilidad, de estatus, sí, podemos hacer una lista. Entonces, ¿qué pasa con los libros de la gente que ya no está y que no se sabe quién es el dueño? Gershom Scholem es un estudioso que en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ahora su biblioteca pasó a la Biblioteca Nacional. Si alguien estuvo últimamente en Israel, y si no estuvo, hay que ir a la Biblioteca Nacional, yo no tuve la oportunidad. Es un edificio que el edificio ya habla, el edificio ya te dice algo simbólico. Él es uno de los primeros estudiosos, él tiene unas conferencias que están eh, publicadas en un libro muy importante que se llama Las grandes tendencias de la mística judía. Ese libro es el libro base de todo. ¿Qué quiere decir? Muchos de los continuadores de eso profundizan sus enseñanzas y otros lo critican, pero nadie queda indemne de su pensamiento. Todos hablan en referencia de su visión. ¿Se entiende? Es el gran académico de la mística judía. Y una de las cosas que él dice, él divide el misticismo en varias etapas y que el hasidismo es la última etapa. Estoy esperando ir a Israel porque ya se publicó el libro que se llama Ashla Bajarón o algo así, que está esperándome en la casa de mi hermana, pero todavía no pude llegar. Eh, Gershom Scholem tipifica el hasidismo de la siguiente manera. Se trata de una explosión de entusiasmo religiosa, ¿sí? Original, dentro de un movimiento de despertar que recibió su fuerza el pueblo. O sea, lo recibieron las masas. Esto es muy importante por lo que vamos a ver de antecedentes después. Eh, generó y esto les pido que lo dejen en algún lugar en su memoria, generó lo que se llama el movimiento del tzadiquismo, del tzadik, del rebe, de una figura que lidera y que está en un lugar diferente que el resto de los hombres. Si ustedes recuerdan cómo es el símbolo de emperador, es como si fuera un medio círculo para arriba, medio círculo para abajo y una línea. El emperador, ¿quién es? El que conecta el cielo y la tierra. ¿Cómo se llama el papa? De otra manera no se lo llama papa, sino ¿cómo se lo llama? Pontífice. ¿Qué es pontífice? El puente de arriba y abajo. El rebe, de acuerdo a una frase de Arthur Riding, que es uno de los grandes estudiosos, es el axis mundi, es el que conecta los mundos, ¿sí? Entonces el tzadiquismo empezó con ellos. Este es un punto importante. Yo dije que él dijo que es la última etapa del misticismo judío. La ideología mística del movimiento hasídico proviene del legado cabalístico, que lo populariza. Popularizar tiene bondades, ¿por qué? Porque llega a más personas, pero a veces para llegar a más personas su densidad tiene que descender. Algunos acusan a los hasidim que no conocen bien la terminología cabalística, que de alguna manera la traicionan. ¿Por qué? Por la necesidad de llegar más allá de él. Y está claro, cuando uno lee diferentes rebes hasídicos, por ejemplo, el abuelo de Abraham Yoshua Heschel, que ¿saben cómo se llamaba? Abraham Yoshua Heschel. Por eso Heschel tiene su nombre. El Rebbe de Abt, que tiene un libro que se llama Oev Israel, el que ama a Israel, tiene infinidad de cosas hasídicas, perdón, infinidad de cosas cabalísticas. Pero los rebes polacos posteriores, no. El hasidismo polaco, que alguna vez estudiamos, tiene una característica distinta. Y por último, la contribución original del hasidismo al pensamiento religioso está, y esto es muy importante, ligada a su interpretación de los valores de la existencia personal e individual a la vida cotidiana, ¿sí? Ya no es un tema para estar
en la corte rabínica meditando, sino en cada cosa, en cada aspecto de la vida cotidiana. Uno de los valores del Baal Shem Tov tiene que ver con una frase que dice, Beholder ajeja, en todos tus caminos, daeu, tienes que conocerlo. Y eso quiere decir que en todo lo que hacemos, cuando comemos, cuando estudiamos, cuando trabajamos, inclusive cuando tenemos una discusión con otra persona, tenemos que reconocer, por ejemplo, que la otra persona también tiene una chispa divina. No es fácil, pero esa es la búsqueda hasídica. Fuerte. La relación entre el tzadik, el iluminado, quiere popular. Sí, lo voy a contar un poquito más adelante. Eh, Esto tiene que ver, cuando un movimiento es exitoso, uno se pregunta cuáles son los parámetros por los que llegó a ser exitoso. Una de las cosas que hicieron es cortar con la estructura comunitaria tradicional. La estructura comunitaria tradicional en Europa tenía mucho que ver con el modelo de las diócesis, ¿sí? No es exactamente, pero para que tengamos... Entonces, uno vivía en un barrio o en una ciudad y había un gran rabino en la ciudad y uno tenía que aguantar o no a ese gran rabino. Y ese gran rabino llegaba a ese lugar a través de un proceso posiblemente político, de acuerdos o de concesiones o lo que sea. Y había una estructura, y había un cobro de impuestos, y había un impuesto de kashrut, y había un sistema de kashrut que no podía ser otro. Cuando nosotros decimos birshut, ¿sí? Ustedes escucharon hablar, cuando uno habla y dice birshut arab, cuando uno está en el de otro rabino, dice birshut arab, lo traducimos con el permiso, pero reshut quería decir la jurisdicción, ¿sí? Entonces, el hasidismo rompe con parte de esa jurisdicción y por eso es parte de la tensión que implica. Inclusive, no lo iba a decir ahora, lo iba a decir más adelante, pero también hay una, voy a decirlo de forma, Moishe, elegante, hay una competencia por los recursos. El mundo judío actual, aquí, en el mundo, en donde quieran, tiene un marketplace de ideas que compiten entre ellas, pero también hay una competencia por el corazón de la gente y si uno cree en una idea, para apoyar a sus ideas se necesitan recursos, ¿sí? Una pelea muy fuerte del primer Rebbe de Lubavitch fue por su recaudación de dinero para mandar a los Hasidim de Israel. Y la discusión de si él tenía derechos y otros podían también participar en la recaudación. Vieron que muchas veces en el mundo judío hay personas que vienen con una carta, este Rebbe me autorizó, ¿sí? Es un tema interesante, sigue siendo hasta ahora. Bien, eh, quiero profundizar en una cosa. Cuando hablamos de misticismo, todos los que escucharon, tuvieron algunas clases conmigo, saben que yo utilizo esta definición que es de Gershom Scholem. No es mía, Gershom Scholem la trae en su libro. Misticismo tiene que ver con buscar una experiencia directa con la divinidad, ¿sí? Eso quiere decir misticismo. Hay otros que la divinidad la tienen más lejos. Los Hasidim lo tienen más. Por ejemplo, cuando Rabbi Nachman se cubre con el talit, lo que dice es que se está cubriendo o está teniendo conciencia de qué? De la presencia divina. Cuando entramos en la mikvah, es como también que nos invade la presencia. Y todo eso tiene que ver con esta experiencia de que Dios no es lejano, sino Dios podemos no verlo, no tocarlo, sino sentir una relación con Él. Esto es lo que dice esta definición, no la vamos a leer. El PowerPoint, para los que están inscriptos solamente, va a llegar. Si no están en la lista, no puedo hacer milagros. Después habla mucho más, no quiero adelantarme. Eh, y lo último, para Gershom Scholem, y esto es interesante, cualquier historiador de la religión dice, hay conceptos que son universales, buscar la presencia divina, pero cada religión lo expresa de alguna manera. En la tradición judía, él muestra cómo eso se concentra en tres ideas, en la creación, en la revelación y en la redención. Briata Olam, Mahamad Ar Sinai y Beata Mashiach. ¿Se entiende? Esa es la historia cósmica y nosotros estamos
en este proceso. Y los místicos lo que tratan de hacer es expresar eso. ¿Qué significó la creación? ¿Qué significó el Mahamad Har Sinai? ¿Y qué va a significar la llegada del Mashiach? No se olviden que hay uno de los movimientos hasídicos contemporáneos más exitosos que dicen que Mashiach, ¿qué dicen? Mashiach now, ahora. Y dentro de ese grupo algunos sostuvieron y sostienen que su maestro es el Mashiach. Eso no vamos a hablar ahora porque no es el tema. Bien, el otro personaje, ¿quién es este? Ya está, no está escrito. ¿Quién es este? ¿Qué dije que íbamos a hablar? Martin Buber. Hablamos de... Martin Buber toma una experiencia, una visión totalmente distinta. Gershom Scholem se concentra en hacer una biblioteca de todas las enseñanzas hasídicas, de los escritos hasídicos. No, Gershom Scholem es una persona académica, él no toma opinión, pero él dice, ¿dónde podemos aprender más de los hasidim? En sus escritos, ¿sí? En los libros doctrinales. Lo interesante es que Baal Shem Tov no escribió nada. Pero hay muchos libros. Una de las últimas veces que fui a Mea Shearim me compré un libro que se llama Sefer Baal Shem Tov. Entonces, cuando uno lo abre, dice, ¿cómo Sefer Baal Shem Tov? El Baal Shem Tov no escribió nada. Pero son recopilaciones de las palabras que dicen sus alumnos que dijo el Baal Shem Tov. Algunos tienen 130 y tantos autores de los que sacan un poquito cada uno. Y es un libro así, bellísimo, del cual vamos a estudiar. Pero Gershom Scholem lo que dice es, ¿dónde se manifiesta el espíritu hasídico? En los textos doctrinarios. El texto doctrinario más importante, el primero, es el Tanya, el libro que escribió la primera sistematización del pensamiento hasídico. No fue el primer libro hasídico, el primero es el Toldot Yaakov Yosef, que era un discípulo de él, que creía que iba a ser el sucesor y no fue. Bien. Él lo que trata de decir es que son las historias de los maestros hasídicos los que proveen de nuestras enseñanzas. Por eso él compiló el libro que se llama Ora Ganús, la luz oculta, donde está en español, eso es una bendición que tenemos. En español son 4 volúmenes, en inglés es uno y en hibrid uno solo, donde es los primeros maestros, los maestros continuadores, etcétera. Son 4 libros que están, inclusive se consiguen en digital en algún lugar que no les voy a decir. Buber lo que trae es las historias. Y él dice, en las historias se manifiesta el etos, se manifiesta la característica principal de los maestros hasídicos. Lo interesante es que algunas historias se cuentan con varios maestros hasídicos igual. Ustedes me habrán escuchado hablar de la historia del tesoro debajo del puente de Viena. ¿Sí? Se cuenta por lo menos de 2 maestros hasídicos distintos. Y algunos sostienen que hay historias que se cuentan de los maestros hasídicos que son historias populares polacas. ¿Sí? Eso es otra cosa que tiene que ver con la investigación. Y algunos lo acusan a Buber de que él, cuando transcribe las historias hasídicas, las pone un poquito de color para su visión. Aún así, las historias hasídicas son una fuente de conocimiento increíble y nosotros vamos a terminar estudiando de eso. Entonces, lo que trata de hacer Gershom Scholem, Martin Buber es, a través de las historias, hacer una clasificación. Uno de los primeros libros que Buber escribió sobre hasidismo tiene que ver con 2 personas, es un libro doble, el Baal Shem Tov y Rabbi Nachman de Bratslav. Y él, una de las cosas que dice en la introducción, Rabbi Nachman es el mayor teólogo judío de la historia total del pueblo judío. ¿Sí? Él estaba fascinado por Rabbi Nachman, es un personaje, con Rosita estudiamos hace muchos años, cuando éramos jóvenes, Rabbi Nachman. Entonces lo que trata de hacer Martin Buber es establecer categorías hasídicas. A partir de los libros trata de destilar cuáles son las categorías hasídicas más importantes. Una de ellas es la itlahavut. ¿Sí? Itlahavut quiere decir el ardor religioso, el éxtasis, el entusiasmo. Ustedes saben que, y lo vamos a ver si alcanzamos a ver
uno de los dictámenes de excomunión, un jerem, dice, estos tipos gritan mucho en la sinagoga, son gritones, son alegres, otros los llamaban los alegres. Eh, un rebe que estudiamos, que es increíble, que murió en el gueto de Varsovia, dice que a los hasidim tenían que hacer, no sé cómo se llama acá, en Argentina se llama la vertical. ¿Cómo se llama? No, no, cuando se tira al piso y posición invertida. ¿Para qué? Para que vean el mundo desde otro lado. Entonces estos que eran talmudistas, serios, racionalistas, veían a estos, decían, estos son unos mexígenes, ¿sí? Andan gritan y se exaltan y llegan a la mitad, vamos a verlo el texto, y son ruidosos. Entonces, primero, el ardor, el entusiasmo religioso, ¿sí? El fervor religioso. No lo voy a leer todo. Segundo, la abodá, servir a Dios. La palabra abodá quiere decir trabajo, pero abodá ya en la Torá, en el Talmud, quiere decir servicio a Dios. Pero el servicio a Dios no es solamente rezar. Uno puede hacer su servicio a Dios con todo su ser. A mí me gusta mucho, yo mencioné hace un ratito el Rebbe Slonim. El Rebbe Slonim tiene una enseñanza poderosa. Dice, cada uno de nosotros tiene una mitzvah con la que tiene mayor conexión. Algunos será estudiar, algunos será acá, algunos rezar, otros será la azúcar, es loco por la azúcar, otro por lo que sea. Tenemos que cumplir todas las mitzvot, pero hay una que está en ese es el lenguaje, en la raíz de nuestro alma, de nuestro corazón. ¿Cómo sabemos cuál es? Dice algo bello, está en nuestro nombre. Tenemos que profundizar en nuestro nombre y ahí vamos a descubrir cuál es nuestra abodá. Y nuestra abodá no es estudiar, es nuestra forma de servir al mundo, nuestra forma de entregar al mundo. Entonces, una tarea que tienen todos, explorar su nombre en hebreo y entender cuál es su abodá. ¿Ok? Recuerden un texto que aparece en el Salmo 100, que era un salmo preferido de el Baal Shem Tov, que se dice todos los días menos Shabbat, Erev Yom Kippur y en Pesach, porque es un salmo que se le agrega Hametz. Y es un salmo, era una ofrenda que se le agregaba a Hametz y se podía dejar hasta el otro día. Si lo hacemos Erev Yom Kippur, no podemos comerlo el otro día. Si le ponemos Hametz, no podemos comerlo en Pesach. Pero se dice todos los días el Salmo 100, que empieza con las palabras Ivdu et Hashem besimcha. Adoren a Dios con alegría. Y los Hasidim leen los dos textos que están en Devarim, en Deuteronomio, y en el libro de Baikra, que son las amonestaciones. Si no haces esto, te van a caer las penas del infierno, como dicen aquí. ¿Por qué? Porque no estuviste con alegría. ¿Sí? Eso, fíjense cómo transforman el texto para otro lado. Entonces, dijimos, Itlaabut, el éxtasis religioso, la abodá, el servicio a Dios. A lo mejor el servicio a Dios es con otra persona. Cuando uno ayuda a otro, es nuestra forma de servicio a Dios. La kavaná, la intención. La palabra kavaná en el mundo místico toma una fuerza impresionante en la época del Aria Kadosh, en Tzfat, que tiene que ver con la intencionalidad con la que hacemos las mitzvot. Muchas veces la intención es más importante que el gesto mismo. Voy a dar un ejemplo. Uno puede ir a un jacuzzi y meterse y se mete en agua calentita, ¿sí? Uno puede ir a una mikvah y también es un agua calentita. La diferencia es la cabaná que uno pone, entrar a un lugar o a otro. Lo trágico sería entrar a la mikvah como uno entra al jacuzzi, ¿se entiende? Entonces, los maestros hasídicos lo que hacen es tener cabanot, meditaciones, para antes de entrar a la mikvah. Entonces, la mikvah ya no es sumergirse en el agua, sino es la preparación espiritual, el proceso mediante el cual uno entra en la mikvah. Para algunos hasidim la mikvah representa edad, comprensión, para otros representa otra cosa, pero cada escuela hasídica tiene una doctrina que nos invita a entrar en la mikvah. Digo la mikvah, lo mismo los tefilín, lo mismo la azúcar, cualquiera. Digo la mikvah a propósito porque es una mitzvah que a diferencia de otras uno tiene que hacerla como, no con todo su cuerpo, no importa hacer. Hay mitzvot que uno hace comiendo, ¿sí? A la Gilat Maror, come Maror. Uno hace poniéndose los tefilín. La mikvah es
con todo. Si uno dejó algo afuera, no está, no es válido. ¿Ok? Kavaná, Filut, humildad, ¿sí? ¿Cómo era la característica de Moshe? Dice, Veaish Moshe Anav Meod. El hombre Moshe era muy humilde. El problema es si él escribió la Torá, decir sobre uno mismo que era muy humilde es una complicación, ¿no? Bien, yo no me acuerdo si alguien puso a grabar. Me parece que la niña que me pareció que puso a grabar, ¿no? Pato, no me hiciste acordar. ¿Eh? Bien, ahora bien, ¿cómo lograron captar el alma judía? Esta es para mí la gran pregunta. Primero y principal, líderes carismáticos, ¿sí? Líderes que conectaban con la gente, líderes que venían de la gente, no venían de un mundo extraño. La necesidad de la gente de renovación espiritual. ¿Por qué? Porque maestros predicadores que construyen una relación especial con la gente, la relación tzadik, hasid, rebe, hasid, rebe es rabino, hasid quiere decir piadoso, pero aquí quiere decir una relación de dos personas que es una relación especial, ¿sí? Cuando alguien dice yo soy Hasid de tal rebe, no es Hasid de algo genérico, sino de otra persona, ¿sí? Con la que los, los, los Hasim dicen que su rebe no ve sus ojos, sino que ve el alma, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de ver más allá. Si ustedes vieron Ushpizin, ¿sí? Hay una escena de Ushpizin que él va muy acongojado porque tiene problemas con su esposa y va al Rebe en Sukkot y él le dice, Moishe, Moishe, ¿dónde estabas antes vos? No te das mala sangre. Y le da una herramienta para volver a estar bien. Pero ¿quién se lo dice? El Rebe. En algunos lugares el Rebe es casi el representante de Dios en la tierra. En la Hasidut que más me gusta a mí, que es la Hasidut de Polonia, el Rebbe es como un coach espiritual. Es bien diferente, ¿sí? El rol es bien distinto. No es quien te dice lo que tienes que hacer, sino quien te orienta para que vos hagas lo que es mejor para ti. Pero no te dice qué es. Bien, relación. ¿Por qué esto pegó tanto? Porque los rabinos y los líderes comunitarios estaban distantes de la gente. Eran pedantes, miraban a la gente común como en menos, como dicen aquí, los miraban como ignorantes, como personas que no tenían valor. La gente común era despreciada como pecadores y como ignorantes. El movimiento jasídico le vuelve a dar dignidad a la gente común, a la gente trabajadora, a la gente con oficio, a la gente que no tiene la oportunidad de estar en la yeshivá todo el tiempo, a pesar de que ahora hay una muestra de que la historia no es tan así. Entonces, líderes carismáticos, ¿sí? Una época determinada de crisis interna, eh, el tema la estructura jerárquica de la Keilah, que tenía muchas veces que ver con la relación con el poder político que lo rodeaba, y la necesidad de renovación espiritual. ¿Qué hizo el movimiento jasídico? Le dio dignidad y elevación espiritual al hombre simple, pasión y devoción, y dar significado a la vida y un resignificado a los textos. La forma en que los rabinos, los rebes jasídicos leen los textos de la Torá hacen una explosión que uno se queda choqueado de cómo un texto se amplía gracias a una mirada. Se me viene a la mente un montón de ideas de textos de la Torá, como vamos a ver del Baal Shem Tov, más adelante vamos, por ejemplo, el Baal Shem Tov tiene un texto que dice, cuando Dios le dice a Noé, entra en el arca, la palabra arca es teba, y teba también quiere decir palabra. El Baal Shem Tov dice, lo que hay que hacer es entrar en dónde? En la palabra.
O sea, la palabra no es algo externo, sino es algo que uno tiene que profundizar. Moisés. Tomando lo que tú inicialmente hablaste del contexto, uno puede entender entonces el cambio efectivo que tuvo el Baal Shem Tov, la visión que tuvo de a dónde llegar y dónde apuntar. Era, según lo que he leído o está escrito, el Baal Shem Tov frecuentaba muchas veces las cantinas, los bares. Vamos a conversar sobre las cosas, escúchame, las cosas míticas del Baal Shem Tov y lo que dicen los documentos históricos. Es muy interesante eso, inclusive el nombre de Baal Shem Tov, vamos a tratar de entender qué es, pero claramente hay un cambio de foco. ¿Sí? Quiero avanzar en un par de cositas más. ¿Más preguntas? Gerardo. Sí, análisis del movimiento jasídico. No tenía apellido. Después empezó. Sí, después los diferentes grupos. Sí. Quiero agregarte algo, Moishe. Los historiadores más contemporáneos discuten si hubo una intencionalidad de hacer un movimiento jasídico o no, o si fue producto, entre otras cosas, de que los otros los echaron hacia afuera. ¿Se entiende? Es una gran discusión y hay libros sobre eso. Si el movimiento hasídico empezó como el Baal Shem Tov, el experto de marketing, y dice vamos a hacer esto, o empezó a hacer cosas y los otros le empezaron a decir esto es raro, esto no nos gusta, y lo empezaron a echar hacia afuera, y gracias a que lo echaron hacia afuera, hicieron todo lo que hicieron. Es un proceso interesante. Tres cosas o cuatro. Actuar siempre dentro de la tradición. Nosotros pensamos que los hasídicos son personas que rompen la tradición. No, dentro de la tradición. ¿Por qué tenían que hacerlo dentro? Porque si rompían con la tradición y estaban a los gritos pelados en la sinagoga, los iban a terminar echando. Operar una transformación dentro del significado y no fuera. Devoción del hombre simple sobre el estudio frío, alegría en el servicio, redescubrimiento de la presencia de Dios en la vida y acortar la sensación. Una palabra que es muy importante del Baal Shem Tov, el exilio. ¿Cómo decimos exilio? Galut. El alma está en el Galut. Innovaciones espirituales, prácticas nuevas. Rabbi Nachman tiene la práctica de la Itbodedut. Vuelvo a el libro, en la película Ushpizin. Él llega a su casa y le dice, aprendí en la yeshiva, le dice a la esposa, si uno no tiene lo que quiere es porque no lo necesita o porque no rezó demasiado. Y la esposa rápido le dice, ¿por qué no te vas a rezar? No me vengas a contar cosas. Y él va a una plaza y él está pidiendo y la cámara hace una vuelta genial, da vuelta de él. Él dice, Tate, por favor, tráeme algo para Sukkot. Ese es su momento de Itbodedut, su momento que él está solo con Dios y vierte en el idioma vernáculo lo que pasa en el corazón. Es una práctica que no está en la Torá, no es una mitzvah. Hay muchas prácticas hasídicas innovadoras. Bien, perdón. Nueva organización social. Unas estrategias del mundo hasídico no es tomar posesión sobre las organizaciones establecidas, sino es ponerse enfrente y molestar desde afuera y competir de afuera. Por ejemplo, una de las grandes críticas es los yohatim de ellos no son como los nuestros, no rezan a las horas que tienen que rezar. Sí, se ponen enfrente, no quieren tomar el poder, porque tomar el poder, ¿qué implica? Compromisos y limitaciones. Entonces es más fácil estar enfrente y no sino, y aquí una de las cosas que alguien me preguntó sobre las lealtades, creo por acá fue la pregunta. Ya uno no era leal al Kaal, a la congregación donde habitaba, sino al Rebe. Y el Rebe podía ser que esté en otra ciudad. Entonces, el monopolio y como yo dije que antes se traducía reshut, la jurisdicción se rompió. Ya no te regías más. Ese es uno de los problemas que pasa
hoy en día en Italia. En Italia, muchos de los proveedores de los servicios, tiene razón mi mamá, necesitaba un vasito de agua. Uno de los, no te molestes, no te molestes, Elena. Uno de los proveedores de los servicios de, comunitarios es Chabad. Y proveen de Kashrut, y proveen de Sifrei Torah. Y los judíos italianos, en algún sentido no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras costumbres. Los judíos italianos dicen, nosotros somos los judíos verdaderos, estamos acá antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y vienen estos y nos dicen, por ejemplo, que la alcachofa a la hebraica o a la judea no es kasher. ¿Sí? ¿Cómo? Nosotros lo comemos hace 2000 años. Y estos vienen y nos dicen, ¿se entiende la tensión? Entonces, es una nueva organización, más que lealtad a la jurisdicción de la comunidad, desde el punto de vista geográfico, el hasidismo declara que el judío tiene que formar parte de un círculo. Creación de minyanim, etcétera, etcétera. Vamos a ver si lo vemos después. Y, me faltaba mucho. Gracias. Después le explico. No. Quiero, siendo las 8:30, quiero completar esta idea. El material que yo les entregué es un material, como dije antes, de documentos históricos. El primero es los Hasidim tuvieron 2 o 3 excomuniones diferentes, 2 o 3 jerem, ¿sí? Que se traduce como excomunión. Hablamos del jerem de Spinoza, no vamos a entrar en eso. El primero es cuando empezaron a crecer en Vilna, donde era el lugar fuerte del Gaón de Vilna. Nuestros hermanos, hijos de Israel, dice manifiesto, como sabéis, han aparecido nuevas personas, no imaginadas por nuestros antepasados, que han formado una secta de Hashudim. Es un juego de palabras con la palabra Hasidim. Hashudim, ¿qué quiere decir? Sospechosos. Miren cómo lo llamaban. ¿Sí? Hashud, Hafetz Hashud se dice en Israel. Sospechosos. Y se asocian entre sí y sus caminos son diferentes a los de los otros hijos de Israel en su liturgia y en su recitación de las 18 bendiciones, rugen con palabras abominables en la lengua vernácula. O sea, son exaltados. Uno ve a veces personas que rezan así a los gritos, ¿sí? El hasidismo polaco está en contra de eso, pero voy a contar en otro momento. Lo que dice no es lo que ocurre, no es solo la verdad, es una caricatura de los Hasidim. Y menosprecian el estudio de la Torá y afirman repetidamente que uno no debe estudiar mucho, ni lamentar profundamente sus transgresiones. ¿Cómo van a decir una cosa así? Cada día es un festival para ellos, o sea, están de fiesta todo el tiempo. Y mientras están de pie durante sus falsas oraciones, suena conocido esto, ¿no? Emiten sonidos que son diferentes y hay una fuerte conmoción en la ciudad y se comportan como dándose la vuelta. Eso es lo que yo decía, que hacían piruetas, no sé cómo se llama. La vertical se llama en Argentina. Y esto es la punta del iceberg. Una de sus miles de formas despreciables, como los mencionamos a los Hashudim, nos han admitido. O sea, había gente que les contaba que había ido a ver a los Hasidim y venía y le decía a estos, mira lo que hacen. Nos han confesado eso. Por lo tanto, hemos venido a informar a nuestros hermanos, hijos de Israel, de cerca y de lejos. Todos los líderes de nuestro pueblo deben vestir el manto del celo, o sea, vigilar y castigar, como diría un pensador del siglo XX. El celo por el Señor de los ejércitos, destruir y borrar, hacerle sonar la voz de la excomunión y el destierro, y con la ayuda de Dios ya hemos arrancado su creencia malvada entre nosotros, y así como los hemos arrancado de aquí, que sea arrancado de todas partes. Miren lo que dice después, en un documento rabínico. Y aunque les rueguen, no les crean, ¿sí? Porque las 7 abominaciones están en su corazón. Hasta que ellos mismos se arrepientan por completo, deben ser divididos y dispersos de tal manera que 2 herejes no se encuentren juntos, porque 2 de la misma casta están prohibidos para todos
y conviene al mundo separarlo. En la segunda excomunión, ya es de 1780, si no me equivoco, dice, deben partir de nuestras comunidades, no debemos darle hospedaje, ni casarnos con ellos, ni darle ayuda en los entierros. ¿Les suena? Bien. Los otros dos textos son es un texto increíble, es un texto del señor llamado Salomón Maimón, que después se transforma en una persona ilustrada que cuenta la visita a una corte jasídica. Nosotros vamos a retomar desde el final. Y el otro es una persona que era estudiante del Gaón de Vilna y que se hace devoto del primer rebbe de Lubavitch. Documentos que está gente que lo escribió. Marisa. La última frase, sí, la última frase del... Ah, por favor. Muy bien. Esto es lo último que leí. Cuando se publicó el testamento del Baal Shem Tov, que se llama Tzavat Rivash, Tzavat es testamento a Baal Shem Tov, el Gaón de Vilna alentó a quemarlo en público, ¿sí? Los denunció ante las autoridades rusas y el autor del Tania, el primer rebbe de Chabad Lubavitch, estuvo preso 2 veces, no una. Y los Hasidim, el día que salen, hacen una fiesta. ¿Sí? Es una fiesta porque muestra que él tenía razón. Nosotros los judíos no mostrábamos nuestros trapitos al sol. Los- Poníamos las cosas dentro de nosotros. Y eso es Justamente, esto ya pasó en la época de Rambam. A Rambam lo denunciaron a los dominicos, si no me equivoco, ahora está acá cerca, a los dominicos y también le quemaron los libros en la plaza pública. Por eso que decimos, estamos separados de los no judíos, cuando nos conviene y cuando sí nos conviene y cuando ocurre. Bien,